Saludos representantes de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá, jurado y asesor, quien acompañó este proyecto de grado durante el año 2016, 2017 y parte del año 2018. Mucho gusto, mi nombre es Wellington Zamoni Jamioy y es un placer darles a conocer el trabajo de grado titulado Estrategias lúdicas para el desarrollo integral de estudiantes que presentan problemas hiperactivos en el área de educación física de las instituciones educativas en el municipio de Oporapa. Hablemos del problema. ¿De dónde surge este trabajo de grado? Surge a través de dos aspectos. El primero, la pérdida del propósito de las competencias a desarrollar en el área de educación física. En las instituciones educativas de Oporapa se ha evidenciado que la enseñanza de la educación física se ha convertido solamente en formación deportiva, cuando los lineamientos curriculares señalan otras competencias a desarrollar. El segundo aspecto es contribuir con el incremento que se ha presentado de la población de estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, donde se debe buscar al máximo las estrategias que permiten el desarrollo a la igualdad de estos niños que presentan necesidades educativas especiales. En el caso de Oporapa, cada día se ha venido incrementando más esta población y especialmente los niños que presentan hiperactividad. En cuanto a la problemática de la pérdida del propósito de la enseñanza de la educación física, hay varias fuentes teóricas y antecedentes que señalan en cuanto a esta problemática. Por ejemplo, Blázquez en el año 2010 dice que la educación física se ha condicionado solamente a la deportivización, donde solo se enseña un deporte específico como lo es el fútbol, el baloncesto y otros deportes. Cigüeña también en el 2015 señala que falta educación pedagógica y dinámica en esta área, donde muchos de los niños en un gran porcentaje les gusta el deporte, pero hay otros niños que no les gusta mucho. Y esta es una área integral que tiene otro propósito como desarrollar la parte motora, la parte psicológica, la parte social, como lo describe también Lobo en el año 2007. Igualmente Gómez, Molano y Rodríguez en el año 2015 describen que hay deficiencia de las actividades orientadas hacia la integración y socialización en el área de educación física y que además a este propósito le hace falta el acompañamiento de los padres de familia, es decir, que el área de educación física no solamente tiene como enseñanza la parte deportiva, sino que también el propósito de desarrollar otras competencias como la parte motora, psicológica, social, como también la transversalización pues con otras áreas. Por esa razón, a partir de esta pérdida del propósito del área de educación física y el incremento de niños con necesidades especiales y cómo contribuir desde el área de educación física a las necesidades de estos niños, se busca dar respuesta a la pregunta del problema. ¿Cuáles son las características de las estrategias lúdicas para el desarrollo integral de los estudiantes hiperactivos desde el área de educación física en instituciones educativas del municipio de Oporapa? Hablemos de los objetivos. El objetivo general es plantear una estrategia lúdica que permita el desarrollo integral de los estudiantes hiperactivos desde el área de educación física en las instituciones educativas de Oporapa, Huila durante el periodo 2016 y 2018. Los objetivos específicos se desarrollaron de manera secuencial, donde en primer lugar fue diagnosticar qué estrategias lúdicas pueden contribuir con el desarrollo integral de los niños hiperactivos desde el área de educación física. En segundo lugar, analizar qué tienen esos niños que presentan problemas hiperactivos frente a estrategias lúdicas que se plantean para que haya un desarrollo integral desde el área de educación física. Y en tercer lugar, diseñar estrategias lúdicas apropiadas para el desarrollo integral de niños hiperactivos que permitan la formación integral y que desde el área de educación física se formen esos aspectos, llámense a la parte motora o a la parte social y a la parte psicológica. Entonces, los objetivos son secuenciales. Primero se diagnostica, luego se analiza y luego se diseña. Los antecedentes de este proyecto, en este trabajo de grado, se realizó una exploración a nivel internacional, nacional y regional, donde estos estudios coinciden en señalar que la pérdida del verdadero propósito de la enseñanza de la educación física, sin embargo, en esta sustentación se señalan en dos estudios que contribuyen con este trabajo de grado. El primero, la OCDE,
que significa Organización de Cooperación de Desarrollo Económico. Esta entidad señala que es necesario buscar estrategias que permitan fortalecer el proceso formativo de los niños que presentan necesidades educativas especiales, donde todas las áreas, desde la educación física, las matemáticas, las sociales, deben cumplir con este propósito y permitir la inclusión de esos niños que presentan necesidades educativas especiales. Por otro lado, Calderón, en el año 2003, él habla de que el comportamiento del estudiante hiperactivo en el aprendizaje es debido a falta de procesos pedagógicos que permitan el desarrollo tanto comportamental, cognitivo, conductual del niño. De este niño hiperactivo, desde el área de educación física, describe la importancia de generar procesos pedagógicos que permitan acompañar al estudiante en su proceso formativo. Las bases teóricas de este proyecto, cómo se fundamenta teóricamente este trabajo de grado. En primer lugar, ¿qué es la educación física? Los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación señalan en el año 2012 que enseñar educación física es contribuir al desarrollo del proceso formativo del ser humano en cuanto a la organización del tiempo, el espacio, la interacción social, la construcción de técnicas de movimiento, de cultivo y de expresión del cuerpo, de experiencia lúdica, recreativa. Igualmente describe que al orientar la educación física se debe reconocer el desarrollo histórico de tal manera que se responda a las exigencias de la educación, la cultura y la sociedad en las condiciones actuales. Por otro lado, también se describe que la enseñanza de la educación física no solamente debe convertirse, como ya se había hablado, en deportivización, sino que también debe permitir el desarrollo social, motor y psicológico, y de tal manera pues que responda a las necesidades del contexto. Otro aspecto que se tuvo en cuenta en cuanto a la fundamentación y a las bases teóricas es ¿qué es la lúdica? García, en el año 2004, dice que la lúdica es un instrumento que potencializa las actividades de aprendizaje y la solución de problemas mediante la promoción de ambiente favorable y motivado. En este caso, la educación física, a través de estas estrategias lúdicas, se va a potencializar ese proceso que pretende, a través de las matemáticas, de las temáticas planteadas desde los lineamientos curriculares, por supuesto. Por otro lado, la lúdica es una estrategia que permite fortalecer el proceso de aprendizaje y también favorecer el aprendizaje significativo, porque los niños, desde que nacen, su primera actividad es jugar. Y el jugar es una actividad del contexto que permite la formación de procesos de aprendizaje de una manera significativa, como lo señala la UNESCO en el año 2004. Describe que es importante la participación y acompañamiento de los padres, ya que ellos conocen realmente los intereses de los juegos que ellos tienen. Serrano Gil describe que la lúdica en ese proceso de aprendizaje que genera trabajo individual y grupal. Y Bioria, en el año 2014, señala que la lúdica también es una estrategia que propicia el dinamismo en las clases. Igualmente se tuvo en cuenta los fundamentos de inclusión, donde a través del decreto 1421 del 2017 y el decreto 266 del 2009 hablan de la obligatoriedad que estos estudiantes de que presentan necesidades educativas especiales tengan los mismos servicios que tienen los niños que no presentan estas necesidades en cuanto al acceso educativo. Pero cabe resaltar ¿qué es hiperactivismo? Porque es la población en que en este momento se encuentra con mayor porcentaje en las instituciones educativas de Porapa. Según Leibowitz, en 1991, señala que es un trastorno de origen genético que afecta el comportamiento y las habilidades cognitivas de la persona, que las características, según Barclay en 1997, son niños inquietos que se distraen rápidamente, teniendo un actuar impulsivamente en cuanto a su comunicación. Guzmán y Hernández, 2012, señala que los niños presentan baja tolerancia y malas relaciones interpersonales. Y Vygotsky también describe que es una manera de contribuir
al niño que presenta necesidades educativas especiales es el juego, porque permite mejorar el nivel social, ya que es el niño el que tiene problemas de necesidades educativas especiales, no tienen esa habilidad de tener relaciones interpersonales. El juego es algo que contribuye con el desarrollo social del niño. También Ortiz en el año 2004 dice que para contribuir con ayuda a estos niños que presentan necesidades educativas especiales es necesario que los padres de familia se integran en los procesos de aprendizaje, y Figueroa en el año 2004 dice que para superar el bajo desempeño que tienen los niños, y en este caso niños con necesidades educativas especiales, es necesario integrarlos al aspecto social para mejorar este rendimiento, que es un rendimiento individual. En cuanto a la metodología de este proyecto, al lograr los objetivos planteados en este trabajo de grado se desarrolló bajo el paradigma cualitativo, pues donde principalmente se tuvo en cuenta el comportamiento, la conducta y la actitud de los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales a través de las estrategias lúdicas que, como estos lograron una educación integral desde el área de educación física. El tipo de investigación fue el proyecto factible porque se hizo de manera sistematizada, de manera operativa, el diseño no experimental, porque las variables no se manipularon. En este caso el juego es una estrategia lúdica. Esos juegos seleccionados fueron de acuerdo a los intereses de esos niños que presentan necesidades educativas especiales, como también partió de la colaboración de los padres de familia, ya que ellos conocen los intereses o los tipos de juegos que estos niños realizan. La población está conformada por 397 estudiantes, donde hay 5 instituciones educativas que conforman el municipio de Porapa, pero de esos 397 estudiantes se tomó una muestra intencional de 27 estudiantes, especialmente estudiantes que tienen problemas de hiperactivismo, que es la población con necesidades especiales que más ha incrementado en el municipio de Porapa. Las técnicas de investigación utilizadas cumplen con la metodología que es cualitativa, donde se hizo uso de la observación directa, el diario de campo, que fue el que permitió el registro de las observaciones realizadas, la entrevista, pero estos segmentos no se aplicaron hasta que no fueron aprobados por expertos. Ellos hicieron una revisión en cuanto al contenido y en cuanto a la forma. Una vez recopilados los hallazgos, las técnicas de esos hallazgos fueron la categorización y el análisis de cada uno de los instrumentos planteados en esta investigación. En cuanto al análisis y los resultados de este proyecto, los resultados obtenidos en los instrumentos que se plantearon en este trabajo de grado permitieron hacer un análisis de manera positiva, porque permitieron evidenciar el cambio de los estudiantes que presentan problemas hiperactivos en cuanto a su parte comportamental, motivacional, actitudinal, donde fue muy motivante para los estudiantes partir de juego, porque que el estudiante ya ha vivenciado dentro de su ámbito familiar, dentro de su ámbito comunitario o pues su formación escolar, en donde esos juegos fueron orientados por el docente, por el padre de familia, y pues cada juego tenía un propósito donde el juego se le hacía una reflexión social, psicológica, cognitiva, formativa, y el estudiante aprendió de manera lúdica, recreativa, y también hubo un desarrollo integral donde esa actitud agresiva que tenía el estudiante, y como era un niño inquieto, ese juego le favoreció de que a través de ese hiperactivismo, que el vivir ese niño disperso fácilmente, aprende mediante juegos que le permitan estar todo el tiempo recreándose, teniendo en sus manos alguna acción, una actividad. Además, se evidenció que con los juegos el niño pudo manejar el tiempo, el espacio, la participación, puede estar ocupado, no perdió tiempo como en las clases magistrales, donde antes en la estrategia se evidenció que el niño poco prestaba atención y se dispersaba y había pérdida de tiempo. Al hacer estos juegos el niño quiso integrarse y estuvo todo el tiempo ocupado, todo el tiempo estuvo aprendiendo. Entonces, el juego es una estrategia lúdica que favorece el aprendizaje significativo, donde pues el docente orienta ese juego, puede sacar provecho, desarrollar competencias sociales, comunicativas, como también psicológicas e integrales. En cuanto al análisis de la entrevista, se puede evidenciar la necesidad de incluir el componente cognitivo y comunicativo
a esas estrategias lúdicas de tal manera que el proceso de enseñanza de educación física mejore el proceso de aprendizaje de estudiantes con problemas de hiperactividad. Es decir, que esa enseñanza que se da en el área de educación física no solamente puede ser deporte, sino que se deben utilizar otras estrategias que estén, en este caso, los juegos que ellos vivencian, y donde esos juegos deben tener la parte cognitiva, comunicativa y social, es decir, que pueda aprender desde la educación física, el área de sociales jugando, se puede aprender ciencias naturales jugando, desde el área de educación física, o sea, se transversaliza, donde se escoge una temática en otra área y esa temática se lleva al juego en el área de educación física. Entonces el estudiante está aprendiendo todo el tiempo durante el juego. Esto se pudo evidenciar a través de la entrevista que se le realizó a los estudiantes, padres de familia y a los docentes. Cabe resaltar un actor, McDonald, donde él dice que la formación debe ser holística, donde debe tener consideración tanto todos los componentes posibles en el proceso de enseñanza como la parte cognitiva, los valores sociales, emocionales, éticos y de contexto para que haya una formación integral. Es decir, que en el área de educación física tiene que enseñarse pensando en este fundamento teórico de la formación integral. En cuanto a la estrategia utilizada para este trabajo de grado, se evidencia que es efectivo porque genera trabajo en equipo, tanto el niño hiperactivo como el niño que no presenta necesidades especiales. Es motivante, además tiene un proceso pedagógico cooperativo donde se integra el padre de familia, se integra el estudiante, se integra el docente. Hay participación activa del estudiante, formación de valores porque hay acompañamiento de padres de familias y de docentes. Infiriendo en su totalidad el análisis, la observación directa puede evidenciar que en el juego es posible integrar las otras áreas, donde esas áreas permiten recrear el niño desde el área de educación física, es decir, se integra al área de educación física con las demás áreas. La entrevista permitió evidenciar que para el estudiante hiperactivo es importante que se integre al padre de familia, al docente y al estudiante, donde haya un trabajo cooperativo que favorezca el aprendizaje de los niños con hiperactividad. Y el diario de campo permitió hacer los registros respectivos. Una vez todos esos hallazgos lograron los 3 instrumentos, se hizo una categorización en donde se cogieron 3 categorías. A cada una se le dio un código. La primera categoría es el EDI, que significa estrategia que contribuye en el desarrollo integral. La segunda se codificó por el EIE, que significa efectividad en la implementación de estrategias lúdicas, y la tercera categoría es el PEE, que significa percepción de los estudiantes sobre las estrategias lúdicas. Cada categoría cumplió con un propósito. En la primera fue el desarrollo integral y pues además la participación de los estudiantes hiperactivos desde el área de educación física. La segunda categoría, la implementación de estrategias lúdicas para esta formación integral. Y la tercera categoría permitió esa transformación actitudinal, motivacional, comportamental y de los estudiantes ante las estrategias propuestas. En cuanto a la propuesta se denominó 1, 2 y 3 jugando se aprende. El objetivo general, implementar estrategias lúdicas como herramienta educativa para la formación integral de estudiantes hiperactivos de básica primaria de instituciones educativas de Uporapa. Entonces lo que se hizo fue recopilar el rendimiento académico de estos niños hiperactivos, donde se evidenció que las áreas de mayor pérdida son español, matemáticas y ciencias naturales. Se seleccionó a cada uno de los contenidos de mayor relevancia en estas áreas y partiendo de esos contenidos se les preguntó a los estudiantes, padres de familia, qué tipo de juegos hacen los niños, donde de acuerdo a su edad, algunos niños con mayor edad se interesaron por juegos tecnológicos y los niños con menor edad se basan en juegos como lo es el escondite, el tingo tingo tango. Entonces en cada uno de esos juegos se transversalizó ese contenido que ellos no habían desarrollado. En el caso, por ejemplo, de Sigue la Pista, que es un juego, cada niño iba a encontrar una pista y en esa pista había una pregunta. Ese niño debía responder la pregunta relacionada con el área de matemáticas. Entonces él tenía que desarrollarla, pero si no tenía el conocimiento hacia el uso de un recurso tecnológico.
averiguaba, y cuando ya encontraba la respuesta seguía con el segundo punto. Entonces el niño está aprendiendo a jugar y está transversalizando tanto el conocimiento de la otra área y al mismo tiempo jugando en el área de educación física. Esto favoreció mucho pues el aprendizaje del niño. En cuanto a los niños de mayor edad, se hizo juegos en línea que ellos tenían más interés. En este caso el maestro y los padres de familia contribuyeron al desarrollo y orientación de las clases de tal manera que el niño aprendiera y se diera también la posibilidad de que el padre de familia pudiera participar. Esta propuesta se realizó con trabajo en equipo, con participación de estudiantes, padres de familia y docentes. Y los juegos que se utilizaron, como ya se mencionó, juegos que parten de los intereses de ellos y fueron orientados por el docente de educación física. El cuadro que se evidencia, se puede resaltar los juegos, cada uno con su nombre. El primero se llamó ¿qué falta aquí? El segundo, ¿qué es eso? El tercero, el lobo y Daniela. El cuarto, captura la bandera. El quinto, bananagras. El sexto, carreras de sábanas. Fue un total de 10 juegos donde cada uno tuvo un objetivo y pues un contenido a desarrollar en el área que se transversalizó. En cuanto a las conclusiones del trabajo, en este trabajo de grado se concluye en primer lugar que en las instituciones educativas de Oporapa deben buscar a que todas las áreas se desarrollen de manera transversal para que ese niño hiperactivo pueda participar de manera activa. En este caso, en el área de educación física se buscó transversalizar las demás áreas a través del juego, y en donde se evidenció que fue efectivo porque hubo transformación del niño inquieto que no desarrolla trabajos a un niño que es inquieto, pero desarrolla sus trabajos desde las diferentes áreas. Otra conclusión es el rendimiento del niño hiperactivo incrementa teniendo en cuenta el acompañamiento de padres de familia y los docentes, donde este proceso de aprendizaje ofrece experiencias significativas, ya que parte de una vivencia que tiene, que es el juego, por supuesto. Por otro lado, se concluye que la experiencia lúdica permite transformar la práctica del docente y generar un impacto positivo entre la convivencia ciudadana, la comunicación, la equidad, la efectividad del proceso de aprendizaje, donde el maestro ya debe partir desde el interés del estudiante y transversalizar desde las diferentes áreas, es decir, debe tener una formación epistemológica y pedagógica, porque debe partir de esa estrategia que se adapten a los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Se concluye que, de acuerdo a los objetivos, cuando se habló del diagnóstico que los estudiantes son hiperactivos, son inquietos, que la enseñanza de la educación física solamente se dedicaba a la deportivización, y se evidenció la necesidad de que se enseñe desde las diferentes áreas. También se debe analizar la posición del alumno. Se notó que hubo una transformación motivacional positiva del niño a aprender sin necesidad de dictar una clase magistral, sino a través del juego. Por último, el diseño de las estrategias lúdicas que favorece el aprendizaje significativo y el hacer del docente. En cuanto a las recomendaciones que permiten inferir en este trabajo de grado son la transversalidad, la integración desde las diferentes áreas, cumplir con los propósitos del Ministerio de Educación, la enseñanza de educación física. No solamente puede ser el proceso deportivo, sino la formación psicológica, social y cognitiva, como también el qué hacer del docente debe ser más comprometido, porque debe partir de los intereses de los estudiantes y de las exigencias del Ministerio de Educación. Esta fue una presentación de trabajo de grado titulada Estrategias lúdicas para el desarrollo integral de estudiantes que presentan problemas hiperactivos en el área de educación física en las instituciones educativas del municipio de Oporapa. Gracias.